Buenos días, amigas y amigos de unas son de rojas y otras son de arenas. Hoy con la ausencia de Francisco porque se encuentra suspendido. Hemos suspendido, le hemos metido una suspensión de 15 días por haber, por haber violentado algunas reglas y algunas normas que tenemos en este quehacer. Suspendido por 15 días. Le hemos sacado tarjetas rojas porque me ha dado varias patadas debajo de la mesa. Don Francisco se encuentra haciendo diligencias personales con su hija y va a estar ausente 15 días. Pero bueno, estamos aquí para seguir en esto, para seguir conversando con ustedes a través de Global TV 65.com, a través de tuguarapo.com, también estamos en YouTube y por supuesto estamos en señal abierta. Y pronto estaremos, les daremos buenas noticias porque pronto estaremos con un alcance mucho mayor. Arreglaremos algunos asuntos que estamos por arreglar. Toda la prensa de hoy, toda, absolutamente toda, recoge una noticia que de verdad debería inquietarnos a todos. Tiene que ver con el declive, pero aceleradísimo, de los precios del petróleo. Del Pino dice hoy en La Verdad que el precio del petróleo está en 23 dólares el barril. En La Verdad o en Panorama. Del Pino, la cesta está en 23 dólares y sigue bajando. La presencia de Irán en el mercado petrolero hace que algunos analistas digan que el precio puede llegar inclusive a 10 dólares. Todo esto, es decir, nos hace pensar que en Venezuela, en lugar de ir resolviendo la crisis, esta se va a ir profundizando. Obviamente sería un error pensar que la baja de los precios del petróleo son la causa de la crisis venezolana. Obviamente, hoy en día la baja de los precios del petróleo la apuntala, la profundiza, la hace mucho más dramática, mucho más grave, pero la crisis venezolana comenzó mucho antes de la baja de los precios del petróleo. Todo el mundo le dijo al presidente Chávez que por allí no era la cosa, pero el presidente Chávez siguió insistiendo en un modelo que en todas partes ha fracasado y estamos cansados, o no nos cansamos de decirlo. Es decir, la crisis venezolana es una crisis de magnitudes enormes, gigantescas, que comenzó mucho antes de la baja del precio del petróleo y comenzó con la instalación de un modelo que ya se había experimentado en la Unión Soviética y fracasó, se había experimentado en toda Europa del Este y fracasó, se experimentó en Asia, en algunos países de Asia y fracasó. En América Latina también se experimentó en Cuba, que se ha mantenido durante más de 60 años reinando en esa isla por errores propios, primero de los norteamericanos y segundo de una población que siguió ciegamente algunos fundamentos desde el fidelismo. Pero en Venezuela es otro país con otra idiosincrasia, otras circunstancias, otra manera de hacer las cosas, otra manera de decir las cosas, y hemos sido una sociedad que desde muy temprano contó con renta petrolera y esa renta petrolera permitió, entre otras cosas, elaborar un modelo totalmente diferente. Y se instaló de una u otra manera una democracia que estableció algunas normas y algunos principios y algunos procedimientos fundamentales que la gente en alguna medida, de una u otra manera, lo fue internalizando, a pesar de que siempre había el germen autoritario en muchos de los corazones de los venezolanos. El caso es que ese modelo instalado por el presidente Chávez en el 99 fracasó. Se siguió intentando con él, se hizo parte viva del modelo, del proyecto chavista, y a la final y a la larga tuvimos un proceso económico que fue expropiando, fue confiscando, fue reduciendo el modelo, el sistema productivo venezolano, el aparato productivo venezolano a casi nada. Empresa que se expropió y que el Estado la asumió para sí, terminó siendo un enorme fracaso y terminaron quebradas. Lo más emblemático, PDVSA, no sabemos de qué se trata, qué pasó en PDVSA, qué está pasando en PDVSA. No hay cuentas claras, nadie rinde cuentas. Ha sido señalada por la prensa internacional, por organismos de investigación internacional, de malos manejos, de manejos irregulares de sus fondos. Y
y que se ha convertido en una lavadora irregular de divisas. De todo se ha dicho de PDVSA. El caso es que nosotros no tenemos claro qué es PDVSA hoy, a pesar de que durante más de 30 años fue acusada de ser una especie de Estado dentro del Estado y de ser una especie de cajón desastre. Resulta que hoy PDVSA más que nunca es una caja negra de la que nadie sabe nada. Muy poco sabemos de lo que ocurre dentro de PDVSA. Lo que sí sabemos es que no está produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo, ni siquiera llega a 2,5 millones, y Venezuela poco a poco ha ido perdiendo prestancia, importancia y posicionamiento en el mercado petrolero mundial. Hoy en día Venezuela es casi un productor casi marginal de petróleo en el mundo petrolero. Y eso, por supuesto, ha afectado la finanza del país. Entonces, obviamente, es todo el modelo el que entró en crisis, pero apuntalado hoy en día, profundizado hoy en día, por el impacto de los precios del petróleo. Si entra Irán, yo creo que las consecuencias van a ser mucho mayores. No es una crisis económica nada más. No, esta crisis económica tiene la característica hoy de aparecer simultáneamente con otros elementos críticos que, dada la magnitud de la crisis económica, están pasando por debajo de la mesa, muy por debajo de la mesa, pero que están allí. Están allí. Hay una crisis de la seguridad del venezolano enorme. Hay una inseguridad personal enorme, grandísima, es decir, más de 27.500 muertos registra las organizaciones no gubernamentales el año pasado. 27.500 muertos asesinados en las calles venezolanas es demasiado, es un número demasiado grande. Hay una crisis personal enorme, gigantesca, es decir, el venezolano cada día se siente más víctima de eventuales victimarios que se encuentre en la calle. Pero además hay una crisis hay inseguridad jurídica, el número de presos políticos es muy grande y el gobierno no los reconoce, inclusive ha construido toda una matriz oficial, una matriz de opinión muy gruesa en el que se le asigna a esos presos la responsabilidad de 43 muertos. Todo el mundo sabe en el país que si se hiciesen las investigaciones de rigor, objetivas, sin intereses políticos partidarios de por medio, nos daríamos cuenta que de esos 43 muertos, más del 90% fueron como consecuencias de la intervención policial de la Guardia Nacional Bolivariana, inclusive de los llamados colectivos armados. Probablemente 2, 3 muertos hayan sido el resultado de la manera como se organizaron aquella cosa que se llamó la guarimba y de la cual muchos de nosotros y mucha gente en Venezuela no estuvo de acuerdo. Fue eso, una salida frustrada que yo creo que estaba llamada a fracasar desde su propia convocatoria. Hay una crisis alimentaria significativísima, por supuesto, ligada a la crisis económica, pero cada día los venezolanos tenemos que hacer más cola, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para encontrar las cosas que nos hacen falta. El desabastecimiento ya no es producto de una guerra económica, sino que es el resultado definitivo de un mal desempeño económico por parte del gobierno. Crisis de salud. Hoy, la verdad, para variar, es que en el Zulia ya hay casos de Guillain-Barré, que es una especie de virus que se produce, parece ser que para aquellas, es muy pocos casos para aquellos que ya hayan sufrido de Zika y que pudieran derivar en esta cuestión que se ha convertido en un terror porque, entre otras cosas, en el Zulia no hay inmunoglobulina. Esta señorita o esta señora llamada Mónica Vilches, que está hospitalizada en el hospital Coromoto, está allí hospitalizada, pero desde el hospital mismo parece que le dicen que no tiene inmunoglobulina, que parece ser que es el medicamento apropiado para ese virus o para ese síndrome. Yo no sé si es un virus, de verdad que no tengo la menor competencia para hablar del Guillain-Barré, pero por lo menos no hay el medicamento para enfrentar ese problema. En Caracas dice la prensa que hay 2 casos
y en Bolívar también ya hay casos de este asunto. La cuestión es que la salud es un grave problema también en Venezuela, por supuesto, y por supuesto la crisis política que está ahí larvada, que lo que ocurrió en la Asamblea Nacional el viernes pasado cuando el presidente habló y se dejó hablar y habló durante 3 largas horas, la oposición no gritó, no pifió, no dio gritos histéricos de nada, se quedó callada como tiene que ser en un país civilizado, cosa que no fue respondida de la misma manera por los oficialistas, pero ya el país está acostumbrado a eso. Eso es apenas, ojalá que eso se convierta en una práctica cotidiana de que todos podamos entendernos para que la crisis política y la crisis de ingobernabilidad sea mejor administrada con los pocos recursos políticos administrativos que tiene el gobierno. Pero entonces la crisis es mucho más estructural, es mucho más allá que la crisis económica, aun cuando la crisis económica es la que arropa todo porque toca una cosa muy importante en los venezolanos, que es precisamente el estómago. Y cuando nos toca en el estómago es un problema. No tenemos dinero. Mire, en Uruguay ha habido un gran problema porque se ha convocado una manifestación enorme por los productores de leche, porque se dice que Venezuela debe 100 millones de dólares a los productores de lácteos en Uruguay. Venezuela no puede pagar, inclusive a nivel ya más banal, mucho más de mayor rigor para estas cosas, que es el caso de Pastor Maldonado, está en el limbo porque no sabe si PDVSA puede financiar su participación este año en la Fórmula 1. Que no es ninguna tontería, son 60 millones de dólares que creo que se le paga a la Lotus por la participación del piloto insigne venezolano en la Fórmula 1, ¿no? Y el pago o la cancelación de la deuda este año tiene proporciones muy grandes para Venezuela y no tiene con qué pagarla. Entonces, es un caso bien dramático a lo que estamos abiertos. Yo tengo aquí un Twitter que me enviaron ayer donde se menciona lo que realmente hemos regalado, Es decir, en medio de aquella bonanza que teníamos por los enormes ingresos petroleros, nos reparamos que la historia tiene más o menos un pasado, un presente, pero tiene uno que pensar también en los escenarios futuros. En Venezuela nunca se pensó en el futuro, se pensó que los precios, incluso una vez le escuchamos al presidente Chávez decir que van a llegar hasta los $200 el barril. Pues resulta que en la lista me llegó una lista, yo no sé cuál es el soporte, esta lista lo firma Sources Economic Intelligence and Counter-Terrorism Unity, del 16 de abril del 2014. Y me lo envía Juan Carlos González Costa. Y yo se los voy a leer a título de inventario, porque de verdad yo no tengo este dato fidedigno, pero se trata de una larga lista del dinero que le hemos regalado a algunos presidentes, la mayoría latinoamericanos. A Lagos, por ejemplo, del 2000 al 2006, le dimos $3.499.211. A Michelle Bachelet, del 2006 al 2010, le otorgamos, y al 2014, en sus 2 periodos, 11 millones de dólares hasta el año pasado. A Lula da Silva, del 2003 al 2011, le dimos 19.300.000 dólares. A Néstor Kirchner le dimos la tontería de 72 millones de dólares. A la señora Cristina Fernández de Kirchner, 511.128.000 dólares. A Leonel Fernández, del 96 al 2000 y del 2004 al 2012, 3.400.000 dólares. Danilo Medina, del 2012 hasta hoy, le hemos dado la tontería de 19.300.000 dólares. A Jules Wissenbosch, del 96 al 2000, y a Desi Puterse, del 2010 hasta el presente, 12 millones de dólares. A Tabaré Vázquez y a José Mujica le hemos dado 91 millones de dólares. Ahora los
uruguayos nos están cobrando 100. Evo Morales ha sido una de las manos que más ha recibido dólares nuestros, 420.950.000 dólares. Daniel Ortega se llevó el premio gordo, 1.185.400.900 dólares. Ese se ganó realmente el premio gordo, igual que Rafael Correa, 1.281 millones de dólares. Fernando Lugo, 10.300.000. Salvador Sánchez, 11.480.000. Manuel Zelaya, 683 millones de dólares. Y Ollanta Humala, la tontería, de 8.160 millones de dólares. Eso lo hemos regalado. La enorme chequera venezolana ha regalado esta cantidad de dólares por el mundo, por América Latina, sobre todo, un 98%, esta lista que me han enviado. Yo no sé cuál es el soporte estadístico, el soporte de esta información, pero decimos a título inventario, es decir, hemos regalado dinero. Hemos regalado un dinero que hoy que nos hizo falta en el pasado y nos está haciendo falta hoy. Porque en Venezuela ha habido un mal manejo y un mal desempeño en el manejo de los dineros públicos. Yo no sé si esto puede ser catalogado como delito, pero semejante cantidad de dinero a expensas del erario público y en contra de los intereses venezolanos, de las necesidades de los venezolanos, de las miles de necesidades que tenemos, yo creo que si no es un delito, hablemos religiosamente, es un pecado, porque otro juicio no puede tener esto. Hemos regalado cuanta cosa hemos podido regalar. Entonces yo creo que es hora de ir recogiendo cosas, es ir rompiendo con los legados onerosos que hemos recibido. Yo creo que una de las cosas importantes, cosa que no recoge el decreto de emergencia económica, que es un decreto que lo que hace es redundar en los errores que se ha cometido y que lo jefatura un señor, un economista, cuya concepción del empresario venezolano es terrible. Bueno, hasta el punto que lo más suave que le ha dicho es que el empresario venezolano son pranes. Entonces, coloca frente al equipo económico venezolano a alguien que considera a su interlocutor un delincuente. No hay manera de allanar un diálogo de esa manera, porque el diálogo es entre dos. El diálogo siempre implica a alguien con el que yo voy a conversar, a alguien con el que yo voy a acordar, a alguien con el que yo voy a pactar o con el que yo voy a hacer alguna alianza. Pero yo no puedo partir del principio de que mi interlocutor es un pran, es un delincuente, es un pillo, es un buitre, porque así lo ha catalogado el señor Salas, que es precisamente el jefe de algo que el gobierno ha llamado economía productiva. Entonces, ese plan de emergencia, yo no sé, hoy comienza el estudio de la Comisión de la Asamblea Nacional, jefaturada por un hombre que es una eminencia de economía, que se trata de José Guerra, pero que José Guerra debe tener otros asesores tan buenos o mejores que él para analizar un decreto que se puede convertir en un cheque en blanco para hacer cualquier cosa y que ese cheque en blanco esté en manos de los que hasta estos 17 años nos han demostrado una profunda incompetencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se va a aprobar. Yo sería del juicio de que ese decreto fuera estudiado en profundidad y de que las críticas se hicieran en público para que la gente, el pueblo, la ciudadanía, el ciudadano venezolano, no le quepa la menor duda que si en caso de que no se apruebe es por juicios bien fundados y bien racionalizados, que no se trata de una posición política simple y llanamente por llevar la contra al gobierno, sino porque de implementar un decreto que lo que hace es someterse mucho más a lo que ellos llaman el plan de la patria, que hasta ahora ha sido un fracaso enorme, gigantesco, sería de verdad poner al país en el atolladero más grande. Entonces, se trata más bien de sacar al país de la crisis. ¿Cómo se saca? Bueno, yo creo que la única manera de sacar al país de esta crisis es
elaborando, construyendo una enorme alianza entre todos los sectores. Es decir, que el gobierno salga de ese cepo ideológico, de que ponga los pies en la tierra y que sea un poco realista desde el punto de vista de la política económica y que déjese de esa pajuatada ideológica que lo que ha hecho es enfermar a todo el país. Pero además de una enfermedad que ya tenemos metástasis en toda la sociedad venezolana, que ha roto con valores importantísimos a la sociedad venezolana, que nos ha instalado en el escenario de la exclusión, del odio, del no reconocimiento del otro. Yo creo que es hora de que el gobierno dé un pare acá, diga, mira, nos hemos equivocado, que en estos 17 años hemos cometido errores y se trata de enmendarlos, porque lo que está en juego no es que Maduro salga del gobierno, no es que Diosdado deje de sentarse en una silla en el Congreso, está en juego el país. Entonces, teniendo como premisa fundamental que lo que está en juego son las generaciones futuras de venezolanos, se haga un alto y se empiece a elaborar una enorme alianza que vaya mucho más allá de las cúpulas partidarias, mucho más allá, que no se trata de una reedición, ¿no?, de lo que había y de lo que hay hoy, sino un nuevo comienzo con una enorme alianza, llámese como se llame, pueden llamarla como se llame, pero si no hay un reconocimiento explícito de que esta sociedad está conformada por mucho más que lo que se llaman nosotros, porque también hay otros, no vamos a poder llegar a ninguna parte. Yo creo que aquí es necesario un nuevo acuerdo social, un nuevo pacto social, llámese como se llame. Siquiera lo hacen en Miraflores, lo hacen en el Capitolio, lo hacen en la Plaza Bolívar para que le pongan entonces Gran Pacto Social Simón Bolívar, como se llame, pero pacto social de verdad, donde haya un reconocimiento explícito, donde la propiedad no sea satanizada, donde el mercado no sea satanizado, porque se crea que el Estado lo es todo. No, aquí han habido enormes y grandes proyectos anticrisis. Después de la crisis del 89, todo el mundo tenía su propio proyecto anticrisis. Todos. Todos esos proyectos tienen en común de que eran en el fondo profundamente autoritarios. Y lo voy a decir y la gente puede pensar que estoy demasiado ligado a un sector. Pero el único proyecto que hace y que convierte al venezolano en un sujeto de verdad es el proyecto que se ha presentado desde la oposición, en que el ciudadano es ciudadano, no es pueblo, no es clase, no, es ciudadano, que demanda justicia, que demanda soluciones, que demanda valores, que demanda acuerdos. No se trata de gente que debe ser supinamente manejada desde arriba, como si fueran autómatas. Entonces, se trata precisamente de un proyecto diferente, se trata de volver a sentarnos. Yo de verdad que uno se preocupa porque uno tiene hijos, eventualmente tendré nietos, y hay que pensar prácticamente en las generaciones que vienen. Fíjense, uno se pone a comparar el discurso de Obama, de ese odiado gringo Obama, y el discurso de Maduro que duró 3 horas. Y el discurso de Maduro estuvo instalado permanentemente dialogando con el pasado, permanentemente con el pasado. Bueno, no en balde se llama memoria y cuenta, pero era necesario que se proyectara un poco hacia el futuro. Mira, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esto. No, proyectando hacia el pasado, pero el pasado inclusive más lejano. El discurso de Obama era mirando al futuro. Yo creo que aquí nos hace falta de que alguien pueda concebir un escenario futuro creíble, gobernable y que sea bueno para todos. Pero el futuro que pinta el gran acuerdo de emergencia económica o el decreto de emergencia económica, yo creo que nos coloca en aras de un futuro bien incierto y bien negro. Son las 7, vamos a la pausa y regresamos. Aquí estamos. Qué buen video, no lo había visto, de verdad. Gracias a Emmanuel, que está pendiente de la música. En el discurso, en el pequeño discurso de Ramos Alub el día viernes,
hizo mención a la naturaleza de las Fuerzas Armadas, venezolanas. Y él, yo creo que dijo de manera correcta que las Fuerzas Armadas nacionales no pueden tener apellidos. Yo creo que no se refería tanto a si fuesen bolivarianas o no, porque en todo caso aquí se ha manejado y se ha manipulado tanto el concepto bolivariano que casi inmediatamente la gente identifica bolivariano con chavismo y socialismo del siglo XXI. Es decir, que han pasado por el manejo bastante interesante de los medios y de la cuestión mediática por parte del oficialismo. El bolivarianismo o lo bolivariano ha pasado a ser casi sinónimo de chavismo y socialismo. Eso es evidente. Probablemente a eso era que se refería Ramos Alup. El ministro, el Padrino López, se valió de esta situación y exigió respeto para Fuerza Armada y prudencia para Henry Ramos Alup. Y en todos estos días se ha escuchado mucho la palabra respeto, porque se sintió la gente, el chavismo se sintió muy agraviada, muy descompuesta, porque sacaron unos retratos tanto de Bolívar como de Chávez de la Asamblea Nacional. Fueron sacados de allí. Y eso ha molestado a mucha gente, hasta el punto de que Chuo Torrealba, un poco, yo creo que sin consultar a Ramos Alup, ofreció disculpas al oficialismo por haber herido sensibilidades. Y yo creo que sería interesante que todos los venezolanos, que por mucha mala memoria que tengamos, los venezolanos deberíamos hacer un esfuerzo por recordar de qué se trata cuando yo pido respeto, pero que yo he respetado durante un largo tiempo. Yo creo que a muchos venezolanos que no tenían por qué ser irrespetados. Aquí se ha dicho cualquier cosa, desde Castillo Lara, a la cual se planteó, se dijo que Castillo Lara debería estar revolcándose en el infierno, lo dijo el propio presidente Chávez. Se maldijo al Estado de Israel y que en la concepción de Chávez, obviamente, el Estado de Israel también significa el pueblo de Israel, porque el Estado es pueblo, soberanía, territorio, esas cosas que conforman el Estado. A Rosales de Rosales ni hablemos, porque de Rosales el presidente Chávez le dijo cualquier cantidad de improperios, desde ladrón de 7 suelas hasta no sé qué cosa, una cantidad de epítetos se le dijo. El presidente Chávez irrespetó a la iglesia, es decir, le dijo cualquier cosa al cardenal Velasco después de muerto. Del presidente Carlos Andrés Pérez dijo que él no pateaba muertos. Del presidente Bush, bueno, le dijo cualquier cosa, borracho, qué sé yo, imagínense ustedes. Entonces aquí la palabra respeto se pronuncia hoy exigiendo respeto, sin tomar en cuenta que una parte importante de la biografía del proceso ha sido un enorme irrespeto a los demás, y respeto inclusive a los venezolanos, porque cuando a una parte de los venezolanos se le llama escuálidos, fascistas, golpistas, delincuentes sociales, está irrespetando a una casi, en algún momento casi la mitad, hoy en día a más de la mitad de los venezolanos. Entonces yo creo que en esta cosa, yo creo que hay que respetar para que te respeten. Y yo creo que ahí el señor ministro de la Defensa, el general Padrino López, debería hacer un exhorto al chavismo de que también respete, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para que las cosas puedan convertirse en un diálogo casi perfecto, de respeto mutuo y recíproco entre las partes que están encontradas. Pero fíjense que ha ocurrido un caso impresionante, porque ayer en las redes se filtra una declaración de la señora Lilian Tintori y de la señora madre de Leopoldo López, que dicen que el coronel, creo que es un coronel, ellos señalan al coronel José Viloria Sosa, que es un ferviente religioso y militante chavista, de haber violentado su dignidad humana. La desnudaron por completo, inclusive la señora Lilian Tintori
tenía su menstruación y ella describe con lujo de detalles todo el evento sádico que se implementó allí en Ramo Verde. Yo creo que esto no lo sabe Padrino López, no lo supo, obviamente, pero él debe investigar este asunto hasta las últimas consecuencias, porque yo creo que quien se sentiría más apenado de que un soldado bolivariano haya hecho semejante abuso sería el propio Bolívar. Bolívar debe estar sumamente apenado, sumamente avergonzado, sumamente dolido de que un soldado del Ejército Libertador someta a un par de mujeres delante, a la señora delante de sus nietos, a semejante humillación, a semejante trato indigno. Esto lo ha dicho la señora Tintori ayer y la señora madre de Leopoldo López. Yo creo que el señor defensor del pueblo, el señor Tarek William Saab, el poeta de la revolución, debería definitivamente investigar este asunto. Esto es una violación flagrante a los derechos humanos, no solamente de la señora Tintori y de la señora madre de Leopoldo López y de los hijos de Leopoldo López, dos menores de edad que tuvieron que ser testigos presenciales de la humillación de la cual fue objeto su abuela. Yo no sé si el señor José Viloria Sosa, que además parece ser testigo de Jehová y de un amante de Jehová, porque así lo hizo saber en un Twitter a las 11:30 del mismo domingo, estuvo consciente de lo que estaba haciendo. Pero yo creo que el primero que tiene que disculparse o renunciar a la dirección de Ramo Verde tiene que ser este coronel. Yo creo que el señor Padrino López, el señor ministro, que no debe saber esto, de saberlo el Padrino López obviamente ya hubiese tomado cartas en el asunto y el coronel José Viloria Sosa por lo menos estuviese sometido a investigación, incluso preso en Ramo Verde por semejante abuso. Yo creo que hay que participar al general Padrino López, que ya debe saber, ya lo sabe, y yo creo que José Viloria Sosa debe tener sus días contados en la Guardia Nacional o en el Ejército. No sé de dónde es coronel el señor José Viloria Sosa, porque de verdad que sí, que lo narrado por la señora Lilian Tintori y por la señora madre de Leopoldo López es de una violencia tan increíble que uno recuerda con este tratamiento que se le dio a este par de mujeres a lo peor que hizo la dictadura Videla, con las mujeres argentinas, esposas, hermanas y militantes de la izquierda argentina. Y hoy los que dicen ser izquierda dan el mismo tratamiento que la derecha argentina le dio a sus opositores. Yo creo que esto es un caso gravísimo que Tarek William Saab debe tener el conocimiento. Yo no sé qué va a decir hoy el Tarek William Saab y el señor Padrino López sobre este caso en particular. Los derechos humanos es una cosa sagrada en cualquier Estado democrático y no democrático inclusive, y remite directamente al Estado. Es decir, el Estado tiene que responder por una situación tan descontrolada, tan desmesurada, tan falta de control como esta. Requisar a una persona que además estaba en una situación precaria, dar el trato que le hizo delante de sus hijos y de sus nietos, yo creo que debe llamarnos la atención de el nivel de maldad en la cual nos hemos instalado. Yo creo que aquí hay demasiados sicarios del mal en Venezuela hoy en día. Esto es una situación que no puede ser permitida. Y ojalá que el general Padrino López, que es el ministro de Defensa, llame la atención, tiene que hacer algo con respecto a esto. Tiene que someter a una investigación severa al señor José Viloria Sosa, al coronel José Viloria Sosa, que dice ser amante de Jehová. Y si es amante de Jehová, es amante de la humanidad entera. Pero si es capaz de violentar los derechos humanos de alguien en particular, yo creo que el señor José Viloria Sosa no ama a nadie, de verdad, lamentablemente. Pues bien, este es un caso que hay que investigar y debe ser investigado hasta allí, hasta las últimas consecuencias. Ayer tratamos un brollo sabroso además, ¿no? Todos los brollos son sabrosos, es verdad,
Todos los chismes son sabrosos. Este chisme es muy sabroso y de verdad es sabroso en un sentido y es muy serio en otro. Porque hay un alto funcionario del gobierno al que se le sustrajo de su casa $300,000 y 40,000 euros. La pregunta que uno se hace, uno que para salir del país necesita llevar una cantidad de recaudos, ir a los bancos, buscar una tarjeta, a buscar la miseria que le dan para poder irse al exterior de paseo o a lo que sea, para que le den a uno unos pinches. ¿Cuántos dólares le dan a uno? $3,000. Depende del destino. Depende del destino. Es decir, en todo caso es una miseria. ¿Cómo un funcionario del Estado pueda tener en su casa, $300,000 por un lado y 40,000 euros por otro? ¿Saben cuántos cupos electrónicos le robaron a ese funcionario? 1.145 cupos electrónicos le robaron a ese funcionario. 1.145 cupos esustraídos le han sustraído a ese funcionario. Ahora, ¿cómo ese funcionario tiene tal cantidad de dinero si su sueldo no da para haber amasado semejante cantidad de dólares? Eso es una investigación que también tiene que hacer la Contraloría. Por supuesto, la policía tiene que investigar a los supuestos delincuentes o a los delincuentes que hicieron eso. Pero ya ese alto funcionario del gobierno indicó que por favor no presentaran a esa gente a la fiscalía ni en los tribunales. Porque en la historia de este robo se mete un escándalo mayúsculo que tiene que ver con la relación amorosa de un funcionario mayor de edad, muy mayor de edad, con una joven menor de edad, muy menor de edad. Bueno, cumple los 18 años ahora en marzo, pero hoy en día es menor de edad. Eso en Venezuela está señalado como una especie de delito. Eso tiene que ser investigado. Si es verdad que esta muchacha es menor de edad y si es verdad que el funcionario es mayor de edad. Yo estoy seguro, yo lo he visto en la fotografía, tiene bigotes enormes, tiene canas en el bigote. Ese hombre es mayor de edad. La muchacha no la conocemos. Por lo que dice, por lo que ella misma dice y por su perfil en el Twitter, que después fue borrado violentamente, rápidamente, ella es menor de edad. Hasta ahora, hasta el día de hoy, dice tener 17 años en marzo y que cumple los 18. Pero ya, eso en Venezuela tiene un nombre y eso tiene que ser investigado. Entonces, aquí hay dos situaciones que tienen que ser investigadas. Uno, el robo. Dos, la situación irregular de una relación entre un hombre muy mayor y una niña. Eso es lo que tiene que ser investigado, independientemente de cualquier cosa. Eso tiene que ser investigado, a ver qué fue lo que pasó. Ahora, y lo más grave, el robo, la relación y además el por qué un funcionario tan alto del Estado venezolano tiene semejante cantidad de dinero guardados en su casa. Porque los venezolanos no tenemos acceso ni remotamente, ni siquiera a una décima parte de ese dinero. No podemos tener acceso a esa cantidad de divisas. Entonces, ese sencillito que le robaron, fue un sencillito lo que le robaron, ¿no? A lo mejor. Eso tiene que ser investigado y ese funcionario tiene que declarar, tiene que decir qué fue lo que pasó, tiene que rendirle cuenta a la gente. Lo menos que puede hacer el presidente Maduro es destituirlo. Ahora, óigase bien, este funcionario es especialista en el silencio, porque durante un año no reveló una sola cifra de la situación económica del país. Recién 2 días antes de la presencia del presidente en la Asamblea fue que pudo decir que la inflación llegaba a 141% ese año, anualizada. Durante todo el tiempo, y la dijo hasta septiembre nada más, octubre, noviembre y diciembre no fue señalada la inflación. Sí, durante todo ese tiempo él hizo un largo y estruendoso y sonoro silencio. Como él es especialista en silencio,
yo supongo que él no vaya a decir absolutamente nada de este caso. Estoy seguro que se va a quedar callado y que va a quedarse en silencio y esperar que la cosa pase y que esto, como muchas otras cosas, se olviden. Pero las cosas han cambiado, Hoy hay una mayoría diferente en el país, una mayoría que puede llamarlo, que puede interpelarlo y preguntarlo: mijito, ven acá, ¿por qué tú tienes semejante cantidad de dinero guardada en tu casa? ¿Y cuál es el origen de ese dinero? De tu sueldo, de tus bonos vacacionales, de tus prestaciones sociales. ¿De dónde viene ese dinero? Hoy tenemos una situación diferente. Hoy tenemos una asamblea que interpela, que controla, que investiga. Entonces, yo creo que es hora de que a altos funcionarios del gobierno que se manejen semejantes situaciones tan irregulares, tienen que dar la cara. Porque fíjense, el problema de la corrupción, hay momentos cuando se instalan nuevas situaciones sociopolíticas en las que la corrupción contribuye a cementar el nuevo régimen que surge. Ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Es decir, la corrupción es una especie de mediadora que organiza el hecho estatal. Increíble. Pero a la larga, en el mediano y en el largo plazo, la que antes era una mediación que organizaba, empieza a desorganizar, empieza a desestabilizar, empieza a descomponer absolutamente todo. Y llegó el momento en que lo que antes había colaborado y contribuido a organizar y a cementar el hecho estatal chavista, empieza a descomponerlo. La corrupción empieza a descomponerlo. El presidente Maduro debe estar alerta de esta cuestión. Y este es un funcionario que debe ser investigado porque es una situación demasiado irregular. Que un funcionario tenga semejante cantidad de dinero. Ojo, le robaron 1.145 cupos electrónicos, $300.000 y 40.000 euros. Pero además le robaron dos cosas que son muy importantes para ese funcionario. 3 Rolex y lo peor, lo más grave, 2 perniles. 2 perniles, 2 piernas de cerdo, probablemente de 8 kilos cada uno, que probablemente haya sido lo más valioso que estaba en esa nevera. Así que hay que investigar eso, hay que investigarlo. Así que estas son las cosas que el gobierno debe ser transparente y no opaco. En la medida en que el régimen llene de opacidad su gestión, en esa medida la gente va a tener desconfianza. Mira, la confianza es algo que se regala. Para tenerle confianza, por ejemplo, para tenerle confianza a alguien, ese alguien tiene que ser siempre el mismo en todo tiempo y en todo lugar. Cuando alguien deja de ser el mismo, la gente le retira la confianza y luego no puede recuperarla. Porque la confianza es algo que se regala, es algo que se otorga. La confianza no se exige. Hemos visto a lo largo de estos 17 años que la gente ha dejado de ser como era. Gente que ha acumulado grandes fortunas, ha amasado grandes fortunas en tiempos récord. En tiempos récord. Hay una familia que era realmente clase media, muy copellana, y ha llegado a ser casi terrateniente en su estado. Otros, de la nada, han llegado a amasar grandes fortunas hasta el punto de hacer grandes fiestas en el exterior con invitados de primera línea para celebrar matrimonios de sus hijos. Entonces, aquí se han amasado enormes fortunas. Entonces, ya es hora de que nosotros empecemos a limpiar los lunares y que el gobierno se dedique a eso, a la lucha de la anticorrupción, porque con la lucha de la anticorrupción fue que llegaron al poder, con la bandera de la anticorrupción fue que llegaron al poder. Y hay una acusación más grave que ronda en toda la prensa internacional y en todos los institutos de investigaciones internacionales y todo lo demás. Se trata del problema del narcotráfico. Venezuela es señalado como uno de los países puentes para el gran tráfico de droga a nivel mundial. Y ojo, tiene que ser investigado también porque semejante calificación no se puede tener sin que haya un apoyo para que eso se produzca, para que semejantes cosas se produzcan. Así que
Son las 7:27. ¿Tenemos que ir a pausa, Mario, o seguimos? Vamos a pausa y regresamos. ¿Estamos al aire? Bueno, si estamos al aire, seguimos. Seguimos. Y seguimos con una nota bien interesante. No te vayas, Emanuel, no me vayas, no me quites, Emanuel. Porque la señora Delcy Rodríguez ha arremetido contra el gobierno español, contra el canciller español. Porque el canciller español dijo una cosa interesante. Dijo, Venezuela tiene que ser un país libre y democrático, tiene que respetar la Constitución, tiene que respetar los márgenes, los parámetros más imprescindibles de la democracia. Eso fue lo que dijo. Eso es lo que ha dicho todo el mundo. Pero Delcy Rodríguez dijo una cosa increíble. Tiene que ocuparse de la ingobernabilidad de su país y deje de ocuparse de Venezuela. Como si nosotros tuviéramos una situación de gobernabilidad. Es que ahí es donde pongo el asunto con el compadre Maduro. Maduro tiene que estar atento a todas estas declaraciones que son nefastas para su gobierno. ¿Qué hace la señora Delcy Rodríguez discutiendo con el canciller español? Si el canciller español lo que ha dicho es una gran verdad, Venezuela tiene que ocuparse de su democracia, porque esto es un régimen democrático, hasta ahora, o por ahora, o más o menos democrático, o de democracia tutelada, o democracia no liberal, como se califique. Pero eso es lo menos que puede hacer cualquier funcionario del mundo que esté preocupado por la situación de su país, y hay que ver la cantidad de españoles que hay aquí, y la cantidad de españoles que han sido expropiados y que han sido arrebatadas sus fincas y sus tierras y sus cosas. Así que al presidente Maduro le recomendamos que ponga ojo pelado con sus funcionarios. Ojo pelado, Maduro. Mira, esa se la dedicamos al funcionario del cual hablábamos anteriormente, que el amor lo perdió. Le hizo perder un sencillito de $300,000 y 40,000 euros. Y el amor es así. Por amor fue que detuvieron al Chapo. Y el Chapo es un hombre de armas tomar. Se hizo una operación para mejorar su desempeño sexual. Se hizo una operación, se hizo una intervención en su cuerpo cavernoso, pero no le dio tiempo, porque obviamente lo detuvieron antes de hacer carantoñas a Key del Castillo. Así que, bueno, el amor es así, tiene esas veleidades. A este funcionario le hizo perder un sencillito. Bueno, vamos a conversar con Miguel Santana, que es el gerente general. Correcto. De Nexo. Maracaibo es una ciudad, aparte de los problemas que tiene, mire, cuando llegué aquí me sentí aliviado, porque tuve que atravesar toda la ciudad a oscura. ¿No? Es impresionante la oscuridad, parece una cueva de lobos. Cuando llego aquí, respiro tranquilo, mira, llegué sano y salvo, por ahora, porque la ciudad estaba oscura. Maracaibo es una ciudad que tiene unos niveles de inseguridad muy grandes y especialmente tiene un sistema de transporte que deja mucho que desear. Es decir, el transporte público maracucho es muy deficiente, a pesar de que hoy están instalados unos autobuses rojos que son, de verdad, que son una maravilla, son buenísimos, recorren barrios, qué sé yo, son muy buenos esos autobuses rojos. Ojalá que se expanden las líneas esas de los autobuses rojos para beneficio de la gente, del ciudadano. Pero hoy tenemos mermada nuestro sistema de taxis. Y además porque la inseguridad también se instaló en el transporte público. Es decir, uno a veces tiene miedo de tomar un taxi en la calle porque, caramba, lo pueden atacar. Nexo es una aplicación en la que usted puede resolver muchas cosas sin someterse a las penurias de llamar por teléfono a una línea de taxi o estar en la calle parando un taxi pirata con la incertidumbre de quién puede ser, que puede ser ese taxi en el que usted está montado. Entonces, Miguel, ¿cómo estás tú? Bien, y tú primero, bueno, buenos días a todos y de verdad que muchas gracias por la invitación a tu programa. Extrañando a tu compañero.
Francisco, sí, Francisco está suspendido. Tarjeta roja por haberle dado patadas, dio patadas por debajo de la mesa porque yo estaba diciendo algo impropio y me dio 3 patadas en la mesa y lo suspendimos. Tarjeta roja. Está bien. Sí, gracias por la introducción que haces al servicio. Primero te comento que Nexo nosotros somos una empresa radicada en Maracaibo con oficinas adicionalmente en Caracas y Canadá. Tenemos más de 2 años de experiencia en lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles para resolver el problema de transporte masivo. Y desde el año pasado, con esa experiencia que adquirimos, decidimos entrar a lo que es el transporte masivo de personas a través de los servicios de taxi. Desde hace algo así como 7 años nacieron aplicaciones móviles que ayudaban a resolver este tema en el mundo. Ahí la pionera tiene más de 7 años y más de 600 ciudades en el mundo. Y nosotros desde el año pasado decidimos salir a competir en ese servicio, lanzando en nuestra casa matriz en Maracaibo y en nuestra ciudad, Maracaibo, desde noviembre. Hicimos un lanzamiento en beta para arrancar todo lo que era el tema de las pruebas de Nexo, como muy bien lo dices, y en diciembre ya arrancamos un poco más duro, porque ya superada la beta, y a partir de enero ya hay bastante información de nosotros en la calle. Digamos que esta es una aplicación desarrollada netamente con talento de la ciudad, es un tema importante a destacar. Que sepas que a pesar de las oportunidades de mejora que tenemos como sociedad, como país y como ciudad, es importante destacar el talento que también tenemos en distintas áreas, y estamos demostrando con esta aplicación, cuyo objetivo nuestro es estar en Latinoamérica, al menos, que estamos saliendo primero en Maracaibo y muy pronto en el resto de las ciudades de Venezuela. Tenemos un equipo gigante trabajando todos los días para prestar un servicio de calidad. Nexo sale como una aplicación que, como te comenté, para prestar el servicio de transporte a través de servicios de taxi. ¿Cómo hace la gente para acceder a Nexo? Si yo quiero un taxi. Sí. Un punto importante antes de darte detalles de eso es que nosotros creamos un ecosistema para trabajar con los actores establecidos que tiene exactamente vamos a decir, este mundo, que son los pasajeros, conductores y líneas de taxi. ¿No van a trabajar con conductores independientes? Ese es el primer punto. Una de las cosas que el atributo más importante que nosotros queremos darle a Nexo es el tema de seguridad. Tú hablaste de 2 temas importantes ahorita. Agarrar un taxi en la calle puede ser un problema de seguridad, y por el cual nosotros decidimos no trabajar con conductores independientes, sino romper el paradigma que han venido haciendo otras aplicaciones de trabajar conductores independientes. Nosotros trabajamos solo con líneas de taxi establecidas, arrancamos con un piloto de 2 líneas de taxi, las 2 más importantes de la ciudad, y ya pasamos la veintena de líneas de taxi en la ciudad en apenas 60 días. Cuando trabajamos con líneas de taxi, ¿qué le estamos diciendo al pasajero? Por ejemplo, una persona que vive en la California, hay una línea de taxi establecida allí de más de 37 años, que cuando pide el servicio y ve al conductor que pertenece a esa línea de taxi, le da un tema de seguridad porque sabe exactamente dónde está la empresa donde esta persona trabaja. Ese es el primer punto a nivel de ventaja o beneficio que queremos, o diferencia con respecto a las previas, que es la seguridad. El segundo que queremos darle es la elección. Por primera vez hay una aplicación que le da elección al pasajero de elegir con quién se quiere transportar. Me refiero, cuando yo pido que estoy aquí en Global y quiero ir a un centro comercial, yo voy a ver el listado de todos los taxistas con su línea de taxi, con la cantidad de veces que ha prestado un servicio, dándole un atributo de credibilidad a la persona, y otro es la cantidad de estrellas con la que ha sido rankeado esta persona, dándole el atributo de reputación. ¿Quién está rankeando al conductor? ¿El pasajero? Todos los pasajeros que prestan servicios con él, que toman un servicio con él. Esto le da al conductor un valor de crear su propia credibilidad, su currículo virtual establecido ya. Además, genera un tratamiento diferente el conductor hacia el pasajero, porque tiene que estar evaluado permanentemente, ¿no? Así es. Por eso te digo, importante, por primera vez el pasajero va a poder elegir. Cuando elige, ¿qué cosa elige? Bueno, una línea de taxi conocida para él, a lo mejor cerca de su sitio de trabajo o de su residencia. Eso es lo primero que elige. Después que elige al conductor o el vehículo, y dentro del conductor que elige la cantidad de veces que le ha prestado un servicio y la reputación que tiene en estrellas. Quiere decir que yo puedo elegir a una persona de una línea de taxi que tiene a lo mejor 1.500 servicios y que tiene 4 estrellas y media. Ese es seguro. Absolutamente. Pero Mario, por ejemplo, Mario Salazar tiene media estrella y tiene 2 viajecitos. Yo no le tengo confianza a Mario, ¿me entiendes?
Claro. El tema del beneficio es tener la oportunidad de elegir. Por eso incluso nuestro eslogan se dice anda seguro, elige con Nexo. Seguro por el modelo de negocio que nosotros queremos establecer de solo trabajar con líneas de taxi, y elección porque la aplicación le da la elección al pasajero de decir con quién se quiere transportar. ¿Cómo se paga? Es decir, primero, ¿eso le agrega costo a la carrera? No. Es un punto importante. Primero, nosotros no somos una línea de taxi virtual, como han salido las aplicaciones previas. Nosotros somos la plataforma que queremos unir a todas las líneas de taxis de la ciudad en donde operemos. Ese es el primer punto, por el cual nosotros trabajamos, o el cobro que le da, es el cobro que le da cada línea de taxi según su tabulador que está establecido y que está regido, incluso regulado. Todos los taxistas deben tener un tabulador físico con ellos, por el cual un pasajero cuando tiene un servicio simplemente lo que hace es pedirle al conductor cuál es el tabulador del pago que debería estar realizando. Nosotros no pretendemos moldear el negocio del gremio del taxista. Nosotros lo que pretendemos es ser su aliado y su plataforma para que todos estos usuarios virtuales, usuarios digitales, que esta economía que se ha creado después de la explosión que han generado los smartphones en el mundo, tengan la facilidad de entrar a competir en ese mundo. Y hay otra cosa que también es importante, el pago se hace en efectivo nada más. Sí, en este momento, en este momento el pago se está realizando porque la competencia a nivel latinoamericano sí tiene débito, tiene crédito, sí. Es decir, un montón de modalidades para pagar. Sí, claro. Y nuestra experiencia que tenemos fuera del país. La verdad, la gente que no va a ser fiado, es decir, no van a coger que es fiado, después pago. Sí, actualmente nuestro pago es totalmente en efectivo directamente al conductor. Sin embargo, desde finales del año pasado tuvimos un acercamiento con un banco que no lo he visto, supongo que está en el proceso de lanzamiento también. Ya tiene lo que es un POS móvil, que eso es convertir el teléfono inteligente con un accesorio en un punto de cobro. Tuve a mediados de diciembre una conversación con un vicepresidente de medios de pago de un banco, porque el acercamiento, digamos, fue mutuo. Es decir, él me llamó para hacerme una pregunta y cuando le comenté en qué andaba, me dijo, perfecto, porque nosotros estamos en el lanzamiento de un POS móvil y uno de los nichos del mercado más importantes para nosotros es el de los taxistas, porque entendemos la necesidad que hay de los venezolanos de poder pagar en ese gremio, así como puede ser el tema de delivery de comida. Sí. Digamos que son los dos nichos más importantes que ese banco en particular con el cual tuve el acercamiento me comentó. Y la calidad del servicio, del automotor, del carro, es decir, ustedes no supervisan eso, porque uno se monta en un taxi, sí, y uno ojalá tenga aire acondicionado, Dios mío. Porque el transporte maracucho, sí, está en muy mal estado, ¿no? Es decir, en general. Yo voy mucho, los fines de semana a veces voy al Sambil, y uno ve cómo se ha ido un poco deteriorando los carros, ¿no? Sí. Es decir, ¿me entiendes? Y ¿cómo hacen supervisión de esa cuestión? Sí, digamos, el acercamiento que hemos tenido con todas las líneas, vamos a llamarlas privadas, incluso públicas, es decir, también tenemos dentro de Nexo a la línea de taxi que lanzó el Estado. En el caso aquí en Maracaibo también está incluida dentro del grupo, porque somos, como te digo... Los carros que dio el gobierno en esta ocasión, que todavía yo los veo en la calle, sí, ¿pertenecen a una línea de taxi No. ¿O están repartidos en varias líneas? Están repartidos en varias líneas y, digamos, todas las líneas que están incluidas en Nexo, todos esos conductores están prestando servicio a través de esos carros. Tanto la del gobierno, que básicamente es 100% esos vehículos, y las otras privadas que recibieron una asignación de vehículos. ¿El gobierno tiene una línea de taxi también? Hay una línea de taxi de la gobernación, ¿sí? Es correcto, el cual ha tenido cierto impulso, lo vi a finales del año pasado. Ellos también están incluidos en nuestro proyecto o dentro del proceso de producción. Ya ellos están trabajando, así como el resto de las líneas privadas de la ciudad, que también tienen carros, vamos a decir, de los que asignó Misión Transporte, porque eso fue una asignación de Misión Transporte, de los vehículos. Digamos, todos esos vehículos, tanto nuevos como no nuevos, pertenecen al grupo. Nosotros lo que hacemos es un trabajo intenso con las líneas de taxi para lo que es la supervisión de esos vehículos. Sin embargo, nosotros no gestionamos
el proceso de, digamos, lo que nosotros le pedimos a la línea de taxi es que los vehículos que estén bajo la plataforma, que son de parte de la línea de taxi, cumpla con sus normas mínimas, incluyendo el conductor, no solo el vehículo, sino también el conductor. Es decir, que ese conductor también cumpla las normas. Una de las cosas que sí nosotros cuidamos es el tema de las referencias de la línea de taxi. Nosotros tenemos línea de taxi trabajando, dos específicamente, una de 38 y otra de 37 años en la ciudad, por lo cual sabemos que son empresas establecidas e incluso muy reconocidas en sus comunidades, o vamos a decir en su entorno. Es decir, yo he estado en reuniones donde nombro una zona y automáticamente me nombran esa línea de taxi que es la que tiene en ese entorno, 38 años, por supuesto, es muy famoso. Ahora, se ha dicho en la ciudad, a partir del fenómeno del bachaquerismo, se rumora en la ciudad que muchos de los taxistas han desplazado sus unidades hacia el bachaquerismo. Entonces, muchas líneas de taxis han quedado huérfanas de automóviles para el... La verdad es que no manejo esa información directamente con lo que tenemos. Sí, hay suficientes unidades para satisfacer un mercado que cada día es más exigente y más numeroso, porque el transporte es muy malo, el transporte público. Sí, digamos, parte de nuestro reto, como te comenté, arrancamos en noviembre con 2 líneas, ya pasamos la veintena. Hoy, después de tu programa, tengo un par de cosas que hacer y después voy a una reunión con 3 líneas de taxi adicionales. Esto no para, es decir, estos números pueden ser en 30 días que venga y te diga, mira, ya no son más de 20, ya son más de 100, ¿no? Ese es ¿Y hay tantas líneas de taxi en la ciudad? Sí. Porque la verdad es como tú dices, a lo mejor las referencias de uno son 2 o 3 y no pasa de ahí, pero hay tantas así, como para decir, mira, a la vuelta de 30 días ya tenemos más de 100 líneas de taxi. En reuniones que hemos tenido con el gremio que las agrupa, superan las más de 100 entre Maracaibo y San Francisco. Y no se ven, ¿eh? Sí. Parece mentira, pero no se ven. Sí. Para conseguir un taxi aquí hay que darle duro, ¿verdad? Sí, eso es parte del reto de estar en esta oportunidad. Incluso, digamos, entendamos que nosotros, y tú cuando haces tus reflexiones, de verdad que primero son muy buenas y te felicito. Las reflexiones que tenemos como país, obviamente, a las distintas oportunidades de mejora que tenemos en los distintos sectores en los que estamos, en cualquiera que nos movamos. O sea, en cualquier sector que uno analice, sabe que ha venido un deterioro por el cual podemos ver las oportunidades de mejora que podemos tener. Y básicamente lo que nosotros vemos acá es que hay una oportunidad de mejora, tanto para el prestador de servicio, como para el pasajero, como para el conductor en sí, que es el que lo presta. Si nosotros lo que queremos es impactar ese entorno para que la experiencia, y cuando hablamos de credibilidad y reputación, cuando nosotros, y personalmente esto lo hago cuando hablo con los conductores y le digo, tú a lo mejor tienes 20 años trabajando en una línea de taxi, hasta ahora, ¿cómo puedes eso tú representarlo en un currículo? Y yo llego a trabajar y comienzo hoy, y salimos tú y yo a competir en el mercado. ¿Cómo tú puedes decir que tienes 20 años y has prestado 100.000 servicios y yo a lo mejor voy arrancando en el servicio número 1? O sea, básicamente lo que queremos hacer con estos conductores, y ojo, muchos lo han entendido, por no decir la totalidad, cuando dicen, wow, o sea, yo en 3 años puedo decir que he prestado 50.000 servicios y tengo 5 estrellas. ¿Y qué premio le dan? ¿La estrella, como un estímulo moral nada más, o reciben algún estímulo de naturaleza material? Porque la gente está urgida de que le den ese tipo de estímulos. No tanto morales, ni éticos, ni de valoración, de emulación, sino, mira, dame un cariñito. Sí, digamos que nosotros no estamos trabajando con incentivos. Digamos, en todos los procesos de lanzamiento de productos siempre existe algún tipo de incentivo o promoción que los trabajamos tanto con pasajeros como con conductores. Sin embargo, desde el punto de vista no tanto moral, de reputación, es importantísimo cuando en personal he hablado con estos conductores, yo diga, mira, yo en 3 años puedo tener 50.000 servicios y 5 estrellas. ¿Qué le dice eso a un pasajero o a una persona que va a contratar a esta persona, que es un excelente prestador de servicio en lo que en este momento está haciendo? Que es decir, ser un conductor profesional de una línea de taxi. Ya eso es un estímulo suficiente, obviamente. Es gigante, te digo, desde el punto de vista de lo que he visto en esas conversaciones con las personas, les encanta. Bueno, aquí hay algunos mensajes, dicen que es un excelente apoyo a la ciudad, dicen que han pensado en todo, que les gustaría prácticamente experimentar con ustedes. ¿Cómo hace para tener acceso
Sí, anexo. importante, no le comenté a la persona que te apoya en producción que colocara nuestras redes sociales, que son @nexoapp. Nuestra aplicación se llama Nexo y se escribe NEKSO. Se puede buscar ya en la Google Play. Inicialmente la plataforma se lanzó en Google Play. Muchas gracias. Sí, ahí está como se escribe, NexoApp, @nexoapp. La pueden buscar en las redes sociales. Nuestro correo de contacto es soporte@nexo.io. Por allí nos pueden contactar de todas si tienen algún requerimiento, tanto pasajeros como conductores. Ya nos han llegado como líneas de taxi. Ya nos han llegado requerimientos no solo de Maracaibo, sino de otras ciudades de Venezuela, Mérida, Punto Fijo, Caracas, Valencia, viendo necesidad de líneas de taxi de pertenecer a un ecosistema que se generó para hacer su valor agregado, ser su plataforma de servicio. Eso es la parte importante. A través de la Google Play nos pueden ya bajar, es decir, al Play Store de todos los equipos Android ya nos pueden bajar buscando Nexo, y ya está disponible, es decir, ya está en producción. Es decir, esto fue un proyecto hecho por venezolanos, y no solo por venezolanos, por maracuchos de esta ciudad, que nos hemos dado la tarea de hacer un cambio de lo que ha sido el modelo de negocio internacional. Y la verdad, cuando uno ve una empresa como esta que está naciendo y que tienen el propósito de insertarse en el mercado, por lo menos por ahora latinoamericano, y hay experiencias exitosísimas en América Latina, me hablan de una experiencia similar en Colombia y dicen que tiene demasiado éxito, es decir, la gente pide sus taxis desde su teléfono, sí, sabe dónde está ubicado, sabe dónde, ¿me entiendes? Sí. La cuestión es que incluso tiene ventaja porque se puede pagar con débito. Sí. ¿Cómo piensan ustedes, de verdad, partir de Maracaibo? 2 palomitas salieron de Maracaibo y a La Guaira volverán, pero Maracaibo ¿cuándo? Es decir, ¿cómo competir en un mercado tan competitivo de un país que hoy en día no es tan sospechosamente visto por América Latina? En Uruguay hay esta gente que haciendo pancartas contra nosotros a cuenta de que le demos dinero. Sí, es un tema importante. A ver, el primer punto, y muchas gracias por la pregunta. Hasta ahora, todas las aplicaciones móviles que se han desarrollado en los mercados hacen exactamente lo que nuestra aplicación. Es decir, yo soy un pasajero que se quiere transportar desde Globo a un centro comercial y yo puedo, digamos, hay más de una aplicación aparte de Nexo que te permite satisfacer esa necesidad. Lo que nosotros estamos cambiando es la manera de cómo hacerlo. Es decir, el primer punto, esta es la primera aplicación que sale que trabaja con líneas de taxi, por el cual la hace absolutamente diferente. Es decir, yo no puedo a las 5 de la tarde, como decías anterior, yo estoy pelando, yo voy a coger mi carrito y voy a taxiar, entonces sí, no puedo inscribirme en tu cuestión. Tú puedes bajar Nexo desde el punto de vista conductor, pero cuando te inscribas, te registres, te va a dar el listado de todas las líneas de taxi a las cuales perteneces y tú tienes que seleccionar una. En ese momento llegas al panel de control de la línea de taxi que requiere toda tu documentación para aprobarte. O sea, no puedo directamente salir mi carrito y decir, mira... No, porque el punto que queremos precisamente en el tema de seguridad del pasajero, que es el primer atributo que queremos trabajar y por el cual somos absolutamente diferentes, es que la gente sienta que está transportándose con un conductor de una empresa establecida en la ciudad. Ese es el primer punto. Y el segundo que le damos es el tema de la elección. Cuando la persona dice, voy de un punto A a un punto B y me salgan 20 personas, y de las 20 personas yo establezco con cuál línea de taxi me quiero transportar y después cuántos servicios y cuántas estrellas tiene, lo que le da un concepto, y con eso respondo a tu pregunta, es absolutamente diferente. Nosotros estamos saliendo a competir en el mercado siendo totalmente diferente a lo que las aplicaciones que nos han precedido. Estamos conversando con Miguel Santana, ya que estamos llegando al final. Miguel Santana, y le voy a comentar algo. Cuando proyectamos esta entrevista, yo recibí la llamada y me dijeron, va una muchacha, quien me pasó la llamada, una muchacha bien buena. Y aquí todo el estudio, el chico se armó y toda la gente Mario bajó 5 veces a ver si había llegado la fulana muchacha para la entrevista. Este muchacho, ¿cómo se llama? Gustavo. Diego bajó 8 veces. Emmanuel, que es bastante voluminoso, pero tiene unos ojos enormes, bajó 6. Es decir, aquí no habían camarógrafos. Y la decepción fue cuando apareciste tú. Esto fue lo que nos enviaron. Pero fíjate que ha resultado, Miguel, una persona buenísima para esto. Bueno,
hemos llegado al final. Muchas gracias por su amable atención y por supuesto mañana estaremos con ustedes, o estaré con ustedes, esperando que llegue Francisco, que trae novedades que son interesantísimas y ojalá que traiga algunos dólares.